En los anales de la Confederación Estelar se encuentran historias de mundos inhóspitos que desafían la imaginación más desbordante. Sin embargo, ninguno genera tanto temor como la historia del encuentro con el planeta conocido como Tierra. Para los exploradores galácticos, este mundo es un enigma de contradicciones, belleza natural abrumadora y una brutalidad que hiela el núcleo de cualquier criatura racional. Fue el equipo del capitán Sorbatek, a bordo de la nave exploratoria Borian, quien primero experimentó esta aterradora realidad. Sorbatek, un Beliaron de piel luminosa y mente calculadora, había liderado innumerables misiones en los confines de la galaxia. Junto a él viajaba su tripulación, Triska, una estratega arcavian con tentáculos que se movían como si pensaran por sí solos, Gorbal, un Mectonian cubierto de placas metálicas vivientes, y Nélida, una Glisarian, cuya bioluminiscencia la hacía resplandecer en la oscuridad. Habían llegado a la Tierra por accidente, atraídos por señales electromagnéticas intrigantes. A primera vista, el planeta parecía un paraíso, océanos azules, vastas junglas y montañas majestuosas. Decidieron aterrizar en un área boscosa para analizar la vida local. Desde la primera hora, todo resultó desconcertante. Los sensores detectaron un equilibrio ecológico extraño, sostenido por una competencia feroz entre depredadores y presas. Nélida, fascinada por las criaturas con plumas y pelaje, sugirió observar a una de las especies dominantes que parecía poseer inteligencia rudimentaria, los humanos. Habían encontrado a un grupo de ellos cazando en las profundidades del bosque, aparentemente desarmados, lo que para los estándares galácticos era inconcebible. La tripulación se ocultó en sus trajes de camuflaje, mientras las figuras humanas se movían sigilosas entre los árboles. De repente, la escena cambió. Uno de los humanos, un macho corpulento, se lanzó con una velocidad que desafió toda lógica. Era una emboscada. La presa, un animal grande y cornudo, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el humano lo sometiera con herramientas primitivas pero aterradoramente eficientes. Los gritos del animal resonaron en los sensores auditivos de Sorbatek, causando un escalofrío colectivo en la tripulación. Pero lo que realmente dejó sin aliento a los exploradores fue la mirada del humano, ojos afilados como cuchillas, reflejando una determinación que desbordaba cualquier instinto básico. Esto no es un simple cazador, susurró Triska, sus tentáculos rígidos de tensión. Es un estratega. Estudia, planea y ejecuta con precisión quirúrgica. El capitán Sorbatek intentó calmar a la tripulación, pero sabía que algo no estaba bien. Decidieron recolectar más datos. Al día siguiente, observaron a los humanos de nuevo, esta vez en grupo. Trabajaban juntos, comunicándose con sonidos complejos y señales. Lo que parecía ser una cultura primitiva estaba plagado de tácticas avanzadas de cacería. Gorbal, cuya programación incluía el análisis de combate, confirmó lo peor. No es solo la fuerza. Es la adaptabilidad. Son una combinación de depredador y superviviente, algo que la Confederación nunca ha enfrentado. La culminación del horror llegó la tercera noche. Un humano solitario, aparentemente desarmado, había sido emboscado por un depredador terrestre masivo. Sorbatek ordenó observar desde la seguridad de las sombras. En lugar de huir, el humano se enfrentó al depredador con movimientos calculados. Usó el entorno, ramas, piedras, incluso el propio peso del animal contra él. Lo que los sensores registraron fue pura y brutal eficiencia. El depredador, más grande y fuerte, cayó al final. El humano quedó de pie, ensangrentado pero victorioso, dejando escapar un grito que resonó como un eco ancestral en el bosque. Triska rompió el silencio. Este planeta no es solo peligroso. Es un campo de entrenamiento para lo inimaginable. El miedo en la tripulación era palpable. La misión había pasado de ser una exploración científica a una experiencia traumática. Sorbatek finalmente tomó la decisión de abandonar la Tierra y compartir sus hallazgos con la Confederación. Al regresar al espacio, redactaron un informe que advertía sobre el planeta, no solo por sus peligros ambientales, sino por sus habitantes. Los humanos eran más que una amenaza potencial, eran una anomalía que podía desestabilizar cualquier equilibrio conocido.
Mientras Laborian abandonaba el sistema solar, Nélida, con su brillo habitual ahora reducido, se atrevió a hacer una última pregunta. Capitán, si los humanos son capaces de tanta ferocidad, ¿qué pasará si un día deciden salir de su mundo? Sorbatek no respondió. Simplemente observó el planeta azul que se reducía en el vacío. Sabía que la Confederación no estaba preparada para esa posibilidad. Y así, la Tierra fue marcada como una zona prohibida, un mundo que los exploradores evitarían a toda costa. Sin embargo, en las reuniones secretas de los líderes galácticos, surgió una inquietud constante: ¿cuánto tiempo pasaría antes de que los humanos descubrieran que no estaban solos? En las sombras del Consejo Intergaláctico, una nueva preocupación comenzaba a gestarse. Mientras los años pasaban, los informes de Laborian permanecieron como una advertencia enterrada en los archivos de la Confederación Estelar. Sin embargo, la historia de los humanos comenzó a circular en los círculos más oscuros de la galaxia, atrayendo la atención de contrabandistas, mercenarios y otros seres que buscaban desafíos mortales o riquezas inexploradas. Uno de estos individuos era Barchen, un Draxorian conocido por su insaciable curiosidad y su arrogancia sin límites. Barchen lideraba un grupo de saqueadores interestelares que buscaban tecnología y biología únicas en los mundos prohibidos. A pesar de las advertencias, su ego lo llevó a organizar una expedición a la Tierra. Si estos llamados humanos son tan formidables como dicen, imaginen el precio que alcanzaría capturar uno vivo, dijo a su tripulación mientras se preparaban para descender al planeta. Su nave, la Gorglat, se ocultó en la órbita baja, camuflándose entre los satélites humanos. Al aterrizar en una región desértica, el grupo de Barchen desplegó drones para explorar el terreno. En su arrogancia, subestimaron la habilidad de los humanos para detectar presencias extrañas. Mientras recolectaban muestras, un pequeño grupo de soldados humanos, ocultos como sombras en el terreno, comenzó a rodearlos. Los saqueadores no tenían idea de que sus movimientos eran observados minuciosamente. Se mueven como nosotros. Quizás demasiado como nosotros, comentó Trix, la segunda al mando, mientras revisaba las lecturas de los drones. Esa noche, el equipo decidió descansar en un cañón aparentemente desierto. Barchen, confiado en la superioridad de su armamento, ordenó bajar la guardia. Sin embargo, a medida que la oscuridad caía, los sonidos del desierto parecían cambiar. Una serie de crujidos y murmullos apenas perceptibles inquietaron a los menos experimentados. De repente, una explosión sacudió el campamento. Las luces cegadoras de bengalas iluminaron el cañón, revelando figuras humanas que surgían de las sombras con movimientos rápidos y coordinados. El ataque fue brutal y preciso. En cuestión de minutos, los saqueadores estaban desorientados, incapaces de seguir el ritmo de la emboscada. Uno a uno fueron inmovilizados, desarmados, y en algunos casos, eliminados con una eficiencia que no dejaba dudas sobre la experiencia de los humanos en la guerra. Barchen logró escapar, herido pero con vida, arrastrándose hacia la nave con apenas un puñado de sobrevivientes. Mientras la Gorglat ascendía de nuevo al espacio, el líder saqueador no podía borrar de su mente el frío y calculador rostro de uno de los soldados que lo había atrapado en su mira. No era solo un depredador, era algo más. Una criatura que entendía el arte del conflicto en su forma más pura. El regreso de Barchen causó conmoción en los círculos criminales. Su historia, combinada con su estado casi catatónico, no hizo más que alimentar los rumores sobre la letalidad de la Tierra. Mientras tanto, los líderes de la Confederación recibieron informes fragmentados de actividad no autorizada en el planeta. Esta violación del protocolo provocó un acalorado debate. No podemos ignorar esta amenaza para siempre, declaró Kael Bor, un miembro del Consejo y líder de la raza Borlani. Si los humanos ya son capaces de detectar a intrusos, es solo cuestión de tiempo antes de que encuentren un camino hacia las estrellas. ¿Y qué propones? ¿Un ataque preventivo? Respondió con frialdad Zenaya, una diplomática ateriana. Cualquier intento de confrontación directa podría ser un desastre. No sabemos cuán profundamente los humanos comprenden su propio potencial. En ese momento, una figura anciana y silenciosa alzó la voz. Era Lorian, un historiador relitiano conocido por su sabiduría.
No olvidemos lo que la tripulación de Laborian nos enseñó. La humanidad no solo es peligrosa por su fuerza, sino por su adaptabilidad. Si los enfrentamos ahora, aprenderán de nosotros. Si los ignoramos, eventualmente nos alcanzarán. El debate quedó inconcluso, pero una decisión fue clara: se enviaría un pequeño grupo de observadores encubiertos para monitorear la evolución de los humanos. Estos espías galácticos, seleccionados por su habilidad para pasar desapercibidos, recibirían una advertencia estricta: interactuar con los humanos era prohibido bajo pena de muerte. Sin embargo, lo que la Confederación no sospechaba era que los humanos ya estaban comenzando a entender que no estaban solos. En laboratorios ocultos, señales captadas de las incursiones alienígenas eran analizadas. Científicos y militares trabajaban en silencio para desarrollar estrategias de defensa ante un eventual contacto. Lo que Sorbatek había temido estaba sucediendo: la humanidad estaba despertando a la realidad del cosmos, y no lo hacía como víctimas, sino como estrategas. En las profundidades del espacio, los exploradores que una vez temieron a la Tierra ahora miraban con una mezcla de fascinación y pavor. Los días de la humanidad como una simple civilización planetaria estaban contados. A medida que la situación en la Tierra evolucionaba, las fuerzas galácticas se encontraban en un dilema creciente. Los informes de los espías encubiertos comenzaron a llegar en intervalos regulares, pero los detalles eran siempre inquietantes y a menudo contradictorios. Los humanos parecían estar desarrollando una curiosa mezcla de tecnología avanzada y tácticas primitivas, sin perder nunca el contacto con sus raíces más básicas. No solo estaban sobreviviendo, sino que, sin saberlo, estaban fortaleciendo su capacidad para luchar contra cualquier amenaza exterior. Entre los espías, había uno que destacaba. Su nombre era Varek, un elusivo y calculador sentian, cuyo único propósito era observar y analizar. No había sido elegido por sus habilidades de combate ni por su astucia en situaciones políticas, sino por su capacidad para infiltrarse y comprender culturas alienígenas sin alterar su desarrollo. Varek había estado en la Tierra durante 3 años, observando, grabando y estudiando. Al principio, había subestimado la capacidad de los humanos. Se ocultó entre ellos, oculto bajo una capa de invisibilidad óptica avanzada, siguiendo sus movimientos y estudiando sus interacciones. Al principio, los humanos parecían ser una civilización primitiva, caótica y llena de conflictos internos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de la increíble capacidad de adaptación de la especie. Había presenciado escenas aterradoras, como un grupo de humanos que, ante un ataque de una criatura gigantesca, no solo lucharon, sino que lograron usar el terreno a su favor, estableciendo trampas, engañando a sus enemigos, y finalmente venciendo a lo que parecía ser una bestia inmortal. Varek observó, desconcertado, cómo estos humanos no se limitaban a reaccionar, sino que aprendían de cada experiencia y mejoraban su rendimiento en cada enfrentamiento. Era como si estuvieran evolucionando a una velocidad exponencial, adaptándose a la violencia y la muerte con una velocidad que ningún otro ser en el universo había logrado. El punto de inflexión para Varek llegó cuando un pequeño equipo humano, aparentemente desarmado, se enfrentó a un grupo de saqueadores alienígenas que habían aterrizado en un área costera. Los saqueadores, una banda de piratas ironianos, esperaban saquear recursos naturales, pero subestimaron por completo la ferocidad humana. Los humanos usaron sus conocimientos del terreno, su increíble astucia y sus herramientas rudimentarias para derrotar a los ironianos, quienes eran superiores en tamaño, fuerza y armamento. Varek observó cómo, paso a paso, los humanos destruyeron las naves alienígenas y desarmaron a los atacantes con una precisión que habría sorprendido a cualquier estratega galáctico. Lo que comenzó como una emboscada se convirtió en una derrota humillante para los ironianos. En ese momento, Varek entendió lo que los demás no podían ver. Los humanos no solo eran una especie letal por su capacidad de lucha, eran una amenaza porque, a pesar de su aparente desorganización, tenían un instinto profundo por la supervivencia y un deseo ardiente de conquista. No solo se defendían, estaban aprendiendo a guerrear, a atacar y, lo más alarmante, a adaptarse más rápido que cualquier especie conocida. Con la información que había recolectado, Varek se comunicó con la Confederación. Pero, en lugar de hacer la advertencia habitual, algo en su mente cambió.
Él, que siempre había sido un observador distante y neutral, ahora veía a los humanos no solo como una amenaza, sino como una especie capaz de alterar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Decidió tomar un camino diferente, uno que podría poner en riesgo todo lo que había trabajado por mantener. Varek envió un mensaje codificado al Consejo de la Confederación Estelar, pero en lugar de informarles de inmediato sobre los progresos de los humanos, les ofreció un desafío: los humanos están listos. ¿Están ustedes? Este mensaje desconcertó a los miembros del Consejo, quienes, al principio, pensaron que era una provocación. Pero, después de un análisis más profundo de las últimas transmisiones, se dieron cuenta de que Varek no solo hablaba de una amenaza inminente, sino de la oportunidad de algo mucho más grande. Si los humanos continuaban evolucionando a este ritmo, podrían ser una nueva fuerza en la galaxia. Pero, al mismo tiempo, podrían ser una amenaza apoteósica para cualquier civilización galáctica que no estuviera preparada. De vuelta en la Tierra, los humanos comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos hablaban de luces en el cielo, y otros mencionaban sonidos extraños provenientes de los confines del espacio. Lo que los humanos no sabían era que la Tierra estaba siendo observada desde más allá de su sistema solar, no solo por los invasores alienígenas, sino por un número creciente de especies que comenzaban a preguntarse si los humanos podrían ser más que simples sobrevivientes. El Consejo, atrapado entre el miedo y la fascinación, comenzó a planear en secreto un contacto con los humanos. Sabían que los humanos no eran una amenaza inmediata, pero en unos pocos siglos, tal vez menos, podrían convertirse en algo mucho más grande y peligroso. Sin embargo, había algo que los líderes de la Confederación no comprendían del todo: los humanos no solo se defenderían si eran atacados. Ellos atacarían primero, si sentían que la supervivencia de su especie lo exigía. Y, con cada día que pasaba, la humanidad se acercaba más a descubrir que no estaban solos. Y cuando lo hicieran, no solo defenderían su mundo. Lucharían para tomar lo que era suyo, sin importar las consecuencias. En el espacio, los observadores galácticos sabían que el tiempo de la indiferencia estaba llegando a su fin. La Tierra, con su fuerza incontrolable, se convertiría en el campo de batalla más grande que la galaxia jamás haya conocido. Y los humanos, aunque pequeños en comparación con los imperios cósmicos, estaban a punto de demostrar que en la guerra, el valor de una especie no siempre depende de su tamaño o tecnología, sino de su capacidad para luchar, adaptarse y, finalmente, conquistar. Los días en la Tierra avanzaban con una inquietante calma, pero bajo la superficie, las tensiones se acumulaban. Mientras tanto, en los rincones más alejados de la galaxia, la Confederación Estelar debatía sobre qué hacer con los humanos. Algunos pedían una invasión preventiva, otros una diplomacia a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de los líderes galácticos temían que los humanos ya estuvieran demasiado avanzados para ser detenidos. Los informes de Varek continuaron siendo tanto alarmantes como fascinantes. En sus observaciones, había notado un fenómeno peculiar en los humanos: su capacidad para unir fuerzas, independientemente de sus diferencias internas. Aunque la humanidad estaba dividida en países, culturas y religiones, había algo que los unía: la supervivencia. Este instinto primario los hacía más peligrosos de lo que cualquier otra especie había anticipado. Cada pequeño conflicto, cada guerra interna, los había hecho más fuertes, más resilientes. Una noche, en una estación secreta ubicada en las profundidades del espacio, el Consejo de la Confederación recibió un informe crucial de los observadores terrestres. Un grupo de humanos había comenzado a hacer un descubrimiento notable. Sin embargo, no era un avance tecnológico o militar lo que llamaba la atención, sino algo más primordial. Un experimento científico, realizado en un laboratorio subterráneo en uno de los continentes más remotos, había logrado algo que la Confederación no había logrado en milenios: habían creado una forma de energía pura. Algo que podría alterar no solo la física del universo, sino también las bases mismas de la tecnología estelar. Este descubrimiento era de una magnitud tan grande que podría darles a los humanos el poder de desplazarse a través de las estrellas, capaz de enfrentar a cualquier civilización que osara desafiarles. Fue en ese momento cuando el Consejo se dio cuenta de que la amenaza ya no era hipotética.
Los humanos no solo habían dominado el arte de la guerra, ahora, tenían la capacidad de trascender las barreras que hasta entonces solo los dioses de las antiguas leyendas galácticas habían tocado. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos humanos seguían avanzando en su investigación, sin saber que sus experimentos habían atraído la atención no solo de la Confederación, sino también de otras fuerzas más oscuras y peligrosas. En las sombras, el grupo de exploradores alienígenas que habían sobrevivido al encuentro con los humanos en el desierto, liderados por el pirata Barchen, se habían reunido para discutir cómo aprovechar este descubrimiento. Barchen, aunque derrotado, no había olvidado el potencial de la humanidad. En su mente, la idea de controlar esta nueva fuente de poder podría darle a su banda de saqueadores una ventaja absoluta. Si los humanos han alcanzado esta capacidad, nosotros también debemos actuar rápidamente, dijo Barchen, mirando a sus subordinados con la mirada fría de un ser que nunca olvida una deuda. No podemos dejar que la Confederación o cualquier otra raza galáctica controle esta nueva fuerza. La guerra que se avecina no será solo por recursos, será por el control de la galaxia misma. En las semanas siguientes, se formó una alianza inusual entre varios grupos marginales de la galaxia, desde los piratas ironianos hasta los traidores Citar, una especie conocida por su capacidad para manipular la tecnología. Juntos, comenzaron a construir una flota secreta destinada a invadir la Tierra y apoderarse de la nueva fuente de energía. Pero los humanos, ya alertados por los disturbios en las estaciones espaciales cercanas, comenzaron a movilizarse también. En un giro inesperado, las mismas fuerzas que amenazaban a la humanidad ahora eran vistas como un desafío en el horizonte para una especie que nunca había conocido la derrota. Varek, al enterarse de la formación de esta alianza enemiga, se encontró en un dilema. Había observado la ferocidad y adaptabilidad humanas, y sabía que si los piratas atacaban, los humanos no solo se defenderían, sino que también contraatacarían con una fuerza que podría destruir a toda la flota de saqueadores. Aunque su lealtad estaba con la Confederación, una parte de él sentía una curiosidad cada vez más profunda por la humanidad. ¿Podría esta especie, nacida en un pequeño planeta, realmente desafiar las fuerzas más poderosas del cosmos? Varek, a pesar de sus reservas, decidió intervenir. Sabía que el futuro de la humanidad y el equilibrio de poder en la galaxia dependían de lo que sucediera a continuación. Durante semanas, se infiltró en las filas de los piratas, pasando información crucial a la Confederación. Sin embargo, no todo lo que hacía estaba motivado por el deber. Algo en su interior le decía que la humanidad, con su impredecible naturaleza, merecía al menos una oportunidad para demostrarse a sí misma. Cuando la flota de saqueadores finalmente lanzó su ataque sorpresa en las cercanías de la atmósfera terrestre, los humanos, quienes ya habían comenzado a desarrollar su propia tecnología para la defensa planetaria, respondieron con una habilidad que sorprendió incluso a los más experimentados observadores galácticos. Utilizando satélites antiguos modificados y armas rudimentarias, pero eficaces, los humanos lograron desviar la primera oleada de misiles alienígenas con una precisión impensable. Lo que comenzó como una invasión se convirtió rápidamente en una guerra total, con los humanos usando todo su ingenio para defender su hogar. Y fue entonces cuando el conflicto dio un giro inesperado, mientras la batalla en el espacio se intensificaba, los líderes humanos revelaron algo que nadie había anticipado. Habían estado observando a los alienígenas mucho antes de que ellos supieran de su existencia. Los humanos no solo se estaban defendiendo, sino que ya habían comenzado a construir sus propias flotas espaciales, armadas con las últimas tecnologías derivadas de sus descubrimientos. La guerra no solo estaba en su planeta natal, se estaba extendiendo hacia las estrellas. El mensaje era claro, la humanidad no solo luchaba por sobrevivir. Luchaba para ser el próximo poder dominante en la galaxia. Y como lo había predicho Varek, esta no era una lucha en la que podrían entrar con armas de destrucción masiva. Era una lucha por la supervivencia de una especie que, en solo unos siglos, había aprendido a adaptarse, a atacar y a conquistar. Y en ese preciso momento, la galaxia entera comprendió que la Tierra no sería un planeta más que simplemente temer, sería un planeta que impondría su voluntad a aquellos que osaran desafiarla. Pero, a medida que la guerra por el control de la galaxia se desataba, una nueva pregunta surgía en los rincones más oscuros del espacio:
estaban los humanos listos para enfrentar la verdad de su propio potencial. ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para alcanzarlo? La galaxia estaba por cambiar, y no había vuelta atrás. La guerra en las estrellas se intensificaba cada día. Las flotas de saqueadores alienígenas, que en un principio parecían imbatibles, comenzaron a sufrir derrotas sin precedentes. Los humanos, con su ingenio táctico y su adaptabilidad, lograron desmantelar una tras otra las naves invasoras. Utilizaban el terreno de su propio planeta, la atmósfera terrestre, como una trampa, envolviendo a sus enemigos en un combate de guerrillas espaciales y emboscadas imprevistas. Pero lo que más desconcertaba a las razas alienígenas era la feroz determinación de los humanos para no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. En la Confederación Estelar, los miembros del Consejo se reunían en una sala fría, bajo el brillo de las estrellas lejanas. La situación había llegado a un punto crítico. Los informes de los espías galácticos eran claros: los humanos habían dejado de ser una especie vulnerable. Su avance tecnológico estaba alcanzando niveles alarmantes, y los líderes de la Confederación comenzaban a preguntarse si aún estaban a tiempo de detenerlos o si debían reconsiderar su enfoque hacia ellos. Pero en los rincones más oscuros de la galaxia, Varek había cambiado su lealtad. Mientras observaba desde las sombras cómo los humanos ganaban terreno, comenzó a comprender algo que había eludido a muchos: los humanos no solo luchaban por sobrevivir, sino que luchaban por algo mucho más grande. No querían dominar el cosmos para someterlo, querían explorarlo, conocerlo, entenderlo. Querían ser una parte de él, pero a su manera, sin subyugarse a las reglas de un orden galáctico que nunca entendieron ni aceptaron. Varek, con su vasto conocimiento de las culturas galácticas y su experiencia en espionaje, se dio cuenta de que los humanos no solo eran una fuerza imparable, sino que también podían ser una fuerza unificadora. A pesar de sus diferencias, su capacidad para adaptarse y unirse frente a una amenaza común los había transformado en una especie capaz de cambiar el rumbo de la historia. Y lo que era aún más inquietante, los humanos estaban empezando a pensar más allá de su propio planeta. Un día, mientras la batalla por la Tierra se libraba entre las estrellas, Varek hizo algo que nadie en la Confederación esperaba. En un movimiento audaz, decidió acercarse a los humanos, ofrecerles una oportunidad. Usando su red de espionaje, contactó con los líderes de la Tierra, ofreciendo información sobre las flotas galácticas invasoras y ofreciéndose como mediador para una alianza intergaláctica. La guerra puede terminar de inmediato, les dijo Varek a los emisarios humanos. Si aceptan mi oferta, los ayudaré a evitar la destrucción total y les proporcionaré acceso a tecnologías que nunca imaginasteis. Pero debéis comprender algo: la galaxia está cambiando, y aquellos que no se adapten quedarán atrás. Los humanos, desconfiados pero cautos, aceptaron la propuesta. En una reunión secreta que tuvo lugar en una instalación subterránea en uno de los polos de la Tierra, Varek se presentó ante los líderes humanos. Su mensaje era claro: si querían sobrevivir y prosperar, debían aceptar su lugar entre las estrellas, no como una especie subordinada, sino como iguales entre los demás pueblos galácticos. Lo que sucedió a continuación fue inesperado. En lugar de seguir el camino de la guerra y la conquista, los humanos, con la inteligencia que había definido su historia, decidieron dar un paso audaz. Utilizaron la nueva fuente de energía descubierta para establecer una comunicación directa con las civilizaciones más antiguas y poderosas del universo. En lugar de luchar contra ellas, ofrecieron algo radicalmente diferente: la cooperación. En una histórica cumbre galáctica, convocada por los emisarios humanos, representantes de razas como los Vorlani, los Ironianos y otras especies de renombre se reunieron por primera vez en un espacio neutral. Los humanos presentaron su propuesta de paz y cooperación. No se trataba de rendirse ni de someter a los demás, sino de construir un futuro común donde las diferencias fueran celebradas y no utilizadas como excusas para la guerra. La galaxia entera observaba, incrédula. Los humanos, en cuestión de décadas, no solo habían desafiado a las razas más poderosas, sino que les ofrecían una nueva forma de convivencia. No era una lucha por el dominio, era una lucha por la unidad. La Confederación Estelar, inicialmente escéptica, se vio obligada a reconsiderar su enfoque. Los humanos habían logrado lo imposible: no solo habían sobrevivido,
sino que, en su búsqueda por proteger a su hogar, habían hecho algo mucho más grande. Habían cambiado la forma en que la galaxia veía la convivencia entre especies. Varek, al ver este giro en los acontecimientos, entendió que había tomado la decisión correcta. Había apostado por la humanidad, no por su poder militar, sino por su capacidad para aprender, adaptarse y, sobre todo, soñar con un futuro más allá de las estrellas. Así, la guerra terminó, pero no con una victoria militar, sino con una victoria de ideales. Los humanos, a través de su tenacidad, su compasión y su voluntad de construir un futuro diferente, se convirtieron en una de las fuerzas más influyentes de la galaxia. La Tierra ya no era solo un planeta olvidado en los rincones del universo. Ahora era un centro de intercambio, de cultura y, sobre todo, de esperanza para todas las especies. Y aunque las estrellas seguían brillando en la vasta oscuridad del espacio, era la humanidad la que, al final, iluminó el camino hacia un nuevo futuro galáctico.